Bueno, primero que todo, buenas tardes. Nuestra propuesta de aula está orientada a la enseñanza de los triángulos en grado tercero con estudiantes del Colegio Restrepo Milán. Esta propuesta fue diseñada con los estudiantes de la Universidad Distrital, que son Carolina Cedeño y John Jairo Getial, de la Facultad de Ciencias y Educación, del proyecto LEVEM, licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Para ello tendremos en cuenta unos contenidos, ¿sí?, que estarán guiados a partir de una introducción, unos objetivos, competencias, referentes teóricos, actividades, evaluación y bibliografía. En la introducción tendremos inmersos al docente, al alumno, al saber y el medio como un aspecto fundamental dentro del aprendizaje, ¿sí? Dentro de los objetivos estará la planeación, el diseño de actividades, los problemas que se pueden presentar en estos, ¿sí?, realizando un aporte al desarrollo del pensamiento geométrico en cuanto a las figuras bidimensionales, que en este caso serán los polígonos de 3 lados, clasificándolos en triángulos, ¿sí? Las competencias a manejar son utilizar el uso del lenguaje formal, ¿sí?, descubriendo cada una de las figuras y su posición, identificar la descomposición en figuras utilizando como recurso el tangram, ¿sí?, y la composición de cada una de estas figuras teniendo en cuenta los triángulos. Una tercera competencia será construir y comparar los polígonos, teniendo criterios como el paralelismo, la perpendicularidad y las diagonales y ángulos que forman estos. Respecto a teniendo en cuenta el aspecto didáctico, nuestros referentes teóricos se basarán en la clasificación. Según nuestros referentes teóricos, nosotros haremos una secuencia que estará con la clasificación de triángulos, semejanza y congruencia, llegando al teorema de Pitágoras, diseñando actividades como último para llegar a las razones trigonométricas, pero estará basada teniendo en cuenta estas 3 primeras partes. Respecto a la clasificación de triángulos, tenemos triángulo, si los clasificamos por lados, tenemos a los equiláteros, isósceles y escaleno. Clasificándolos por ángulos, están rectángulos, obtusángulos y acutángulos, ¿sí? Rectángulos tenemos como aquellos que tienen un ángulo recto de 90 grados, obtusángulos que sus ángulos son mayores a 90, y acutángulos que sus ángulos son ángulos agudos que son menores a 90 grados, ¿sí? Para ello miraremos las siguientes figuras, entendiendo mejor cada una de las clasificaciones, ¿sí? Escaleno, isósceles, 2 lados iguales, equilátero, 3 de sus lados iguales, ¿sí? Ángulo agudo, entendiendo como que es menor a 90, ¿sí? Rectángulo que tiene un ángulo recto, y obtusángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Un ángulo obtuso. Respecto a la clasificación de los triángulos, para que nos basaremos en los siguientes criterios, estableciendo que deben ser iguales, 2 triángulos sean congruentes. Para que 2 triángulos sean congruentes, sus lados correspondientes deben ser iguales, lo mismo que sus ángulos, y según Bermúdez 2011, para establecer si 2 triángulos son congruentes, basta con verificar los siguientes criterios, que son criterio lado, 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 criterio lado, ángulo, lado, y el criterio ángulo, lado, ángulo. Para entender mejor esta diapositiva, pasaremos a ver las siguientes imágenes. Están clasificados por lado, 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 si sus lados son proporcionales respecto
a esta figura, para tomar un ejemplo, tendremos que sus lados son proporcionales, sí, son semejantes y sus tres lados son proporcionales. En este caso vemos que el lado A es proporcional al lado A', el lado B es proporcional al lado B' y el lado C es proporcional al lado C'. Entonces, si esto se cumple, entonces lo que dice es que dos triángulos son congruentes. Ahora sí miraremos el siguiente criterio, que es lado, ángulo, lado. Decimos que este criterio se cumple, que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, ¿sí? Entonces el ángulo comprendido entre ellos, que es igual, sería el ángulo B', y dos de sus lados son proporcionales, ¿sí? Entonces decimos que hay congruencia, pues el lado A' es proporcional, el lado A es proporcional al lado A', el lado C es proporcional al lado C' y el ángulo B es igual en los dos triángulos. Siguiendo con el tercer criterio, decimos que el criterio ángulo, lado, ángulo dice que si tienen dos de sus lados, si tienen dos ángulos iguales, entonces, y un lado proporcional, entonces son congruentes. En este caso los dos ángulos iguales serían A y A', B y B', entonces decimos que tienen dos ángulos iguales, por tanto son congruentes. Por último llegaremos al teorema de Pitágoras, que dentro de la geometría puede decirse que es el más usado, tanto del punto de vista teórico como práctico, para calcular áreas, ángulos, lados y distancias, ¿sí? Y una definición formal, según Euclides, dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Las actividades están clasificadas de la siguiente manera. La actividad 1 permitirá que los estudiantes, a partir de la construcción del tangram, puedan identificar la variedad de los polígonos que se encuentran en él y los diferentes que se pueden formar a partir de los mismos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta dos figuras, podemos formar otro triángulo, mirar las propiedades, cómo podemos ordenarlos según la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Utilizando en un primer momento un lenguaje informal, ¿sí? Después ya empezaremos a utilizar conceptos como semejanza, congruencia, en qué consisten, si vamos a decir, ¿sí?, que tienen dos lados iguales, si tienen sus tres lados proporcionales, entonces son congruentes con otra figura, y así. La actividad 2 es el geoplano y el reloj. Permitirá que los estudiantes puedan identificar los diferentes polígonos, clasificándolos en regulares e irregulares, ¿sí? Regulares entendiendo como un triángulo equilátero, ¿sí? El regular pues tiene sus tres lados iguales, irregulares cuando pues un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, y empezando a evidenciar las diferencias que existen entre estos. Por último, esta actividad que les acabé de mencionar nos permitirá ver según la clasificación, según los lados. La siguiente, que es la actividad del reloj, permitirá utilizar el recurso para clasificar según los ángulos, ¿sí? Teniendo en cuenta una hora determinada, mirar qué tipo de ángulo se puede formar, ¿sí? Por último, llegaremos a trabajar la evaluación utilizando criterios. En el primero, un lenguaje formal para describir cada una de las figuras y su posición. El segundo sería identificar la descomposición y composición de las figuras dadas a partir del tangram. Y el tercero sería construir y comparar polígonos teniendo en cuenta
los anteriores criterios, ¿sí? Y criterios como perpendicularidad, paralelismo, diagonales y ángulos, ¿sí? La bibliografía que se utilizó para este trabajo es la siguiente. Entonces tuvieron en cuenta las representaciones, cada uno de los conceptos teóricos manejados en la proyección de las actividades. Muchísimas gracias.